El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. ¿Qué tal, televidentes de Tiempo para la Salud? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de nuestro programa. Qué alegría seguir llegando a todos ustedes a través de su canal Antena 4, a través de Redesur y a través de las personas que nos visitan en YouTube y que comparten al mismo tiempo los diferentes contenidos. Como es habitual, desde el consultorio del médico Mario Gaviria, para hablar acerca de un tema que, si bien no es relevante para muchas personas, tanto en el aspecto médico como en el aspecto social, sí cobra importancia para muchas personas. Así que este es el escenario propicio para hablar de todos estos temas. El día de hoy vamos a hablar de planificación familiar y para ello entonces le damos la bienvenida a nuestro médico. Bueno, un saludo para todos los televidentes de Antena 4, de nuestro programa Tiempo para la Salud. Un agradecimiento a Antena 4 y a Redesur. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, muchas gracias. Vamos a hacer un programa de anticoncepción, pero con un enfoque diferente, ¿no? Siempre se habla de muchas cositas sobre el método, pero creo que traes unas preguntas interesantes sobre más en la relación con el paciente y en qué tipo de pacientes se pueden usar. Listo, entonces para empezar a hablar de planificación familiar es importante, considero, hacer una intervención acerca de los métodos de planificación familiar. ¿Qué son los métodos de planificación familiar en este caso? Bueno, los métodos son los mecanismos que puede adoptar una mujer o una pareja para planear el momento en que desean tener hijos o para planear no tener hijos, para evitar embarazos en momentos en los cuales como pareja o como personas no se sienten preparados cuando las condiciones todavía no están para un embarazo. Ejemplo, acabo de salir de un embarazo, mi hijo tiene 2 meses, no me debo embarazar todavía, mi cuerpo no ha terminado ese proceso de recuperación. Ejemplo, estoy en mi universidad, tengo que terminarla antes de pensar en me voy a embarazar. Ejemplo, tengo un proyecto de un viaje al exterior o a alguna parte y no es momento para un embarazo me impediría hacerlo. Ejemplo, estoy haciendo un curso de alto rendimiento, soy un deportista de alto rendimiento y tengo los olímpicos el próximo año, no me voy a embarazar, ¿cierto? Entonces hay muchas razones para decidir no embarazarme. Estoy muy joven, estoy muy mayor, ya tengo muchos hijos, no quiero tener hijos. Apenas nos estamos conociendo como pareja, nos acabamos de casar y queremos disfrutar un año de vida. Entonces hay muchas razones, cada persona tendrá su razón, pero básicamente los métodos son las estrategias que se pueden usar para evitar ese embarazo. Ok, y dentro de esas estrategias, como lo mencionamos al principio, hay también unas prioridades, ¿cierto?, sociales y médicas. En este caso vamos a empezar entonces hablando acerca de lo médico. Y para ello empezamos a categorizar los métodos anticonceptivos en 2, en efectivos y no efectivos. Dentro de los no efectivos, podemos encontrar los espermicidas. Y dentro de los efectivos encontramos los que contienen hormonas. Una ampliación acerca de cada uno de ellos. Bueno, yo no los categorizaría en efectivos y no efectivos, aunque entiendo que es una forma que utilizan algunos y por eso me gusta la pregunta que haces. Lo que pasa es que hay unos más eficientes, más efectivos que otros. Todos van a ser métodos efectivos en algún momento, todos van a ser métodos no efectivos en algún momento porque todos son susceptibles al error.
a la falla. No existe un método que sea 100% seguro. Hay métodos que se acercan a este valor y hay métodos que están muy alejados. Digamos que los que están muy alejados y están por debajo del 50% de efectividad serían esos que tú llamas no efectivos, y los que están por encima del 50% serían los efectivos. Inclusive uno lo que busca es que el método esté por encima del 99% idealmente, o por lo menos se acerque a este valor, por lo menos del 95% en adelante, ¿sí? Que es, cada vez se perfeccionan más los métodos de planificación, sobre todo los hormonales o los de barrera, para llegar a ese punto. Y en la familia, de los que son menos eficientes, ¿cuáles podemos encontrar? Muy bien, entonces hay unos métodos que los vamos a dividir en naturales, de barrera u hormonales, ¿sí? Los naturales, entonces, que el coito interrumpido es detener la penetración en el momento previo a la eyaculación. El método del ritmo, que es identificar los cambios hormonales de la mujer a través de los cambios en el moco, de los periodos, de los ciclos, de los días del ciclo, y a través de esto saber en qué días es seguro tener actividad sexual y en qué días no, ¿sí? El espermicida, ya, bueno, este ya no entra a ser un método natural, sino más un método de los de barrera, porque es parte del preservativo. Entonces hay condón masculino, condón femenino, esponja, el diafragma, la T de cobre. Y los hormonales, que tenemos los anticonceptivos orales, que es las pastillas de planificar, o los inyectables, la inyección de planificar, y los mixtos, que por ejemplo el Mirena, que es un método, es el más efectivo de todos, diría yo, porque es un método que mezcla el método de barrera, que utilizaría la T de cobre, o el dispositivo intrauterino, con el método hormonal, porque libera hormona. Los implantes intradérmicos, como el Yadel o el Implanon, los parches dérmicos, que también se usan, pues no en la espalda, cerca a la región pélvica, pues idealmente, aunque se pueden poner en cualquier lugar, pero idealmente son en esta región. Los anillos intravaginales, que también liberan hormona. Entonces hay un montón de métodos, ¿cierto? Los naturales, algunos consideran la abstención de la actividad sexual como método de planificación. A mí me parece que no es un método de planificación en realidad, porque no hay riesgo de embarazo, definitivamente. Entonces no estoy cumpliendo el objetivo, que es tener actividad sexual sin embarazarme, ¿cierto? Los métodos definitivos, que es la esterilización masculina o femenina, que más que esterilización es el bloqueo en el hombre, es interrumpir el conducto que lleva los espermatozoides hacia el exterior. Se llama vasectomía, es uno de los métodos también más seguros que hay, más fáciles de ejecutar, con menos días de incapacidad. De hecho, si uno de los dos se va a operar, lo ideal es que se opere el hombre. Y la tubectomía, que es interrumpir el paso del ovario, o sea, interrumpir ese canal que comunica al ovario para que suelte el óvulo. O sea, el óvulo es el que va a caminar por ahí, no el ovario, pero el camino desde el ovario hasta el útero es interrumpido, la trompa de Falopio. Entonces hay muchos métodos, pero hablaríamos de los que tienen pobre eficacia, pobre efectividad, los métodos naturales. ¿Por qué? Porque es difícil para una mujer entender el ritmo, ¿cierto? Porque va a haber muchos cambios o muchas circunstancias que pueden alterar la consistencia del moco. Por ejemplo, una infección, el uso de jabones íntimos, el uso de toallas, el uso de protectores, la ropa interior, el clima. No es lo mismo cómo vas a identificar el moco en un día cálido donde sudaste bastante, ¿cierto? Entonces va a haber condiciones que pueden hacer que se confunda. A veces hay alteraciones hormonales, entonces a veces tengo ciclos cada 28 días y de pronto se me adelantó al día 25, entonces bueno, ¿y ahora qué hago? O se me atrasó al día 30, ¿y ahora qué hago? Me venía 3 días y esta vez me vino 5, ¿y ahora qué hago? ¿Será que funciona igual el ritmo o no? El coito interrumpido es poco eficiente por una razón, porque los hombres lubricamos con semen. Entonces muchas veces el hombre desde antes de penetrar ya ha liberado espermatozoides, porque ese semen puede tener o no espermatozoides, y puede que esos espermatozoides lleguen hasta allá, ¿cierto? La eyaculación externa, pero como te digo, a veces hay eyaculación pequeñas durante el coito, durante la actividad sexual, entonces tampoco va a ser muy eficiente. Los espermicidas, porque
¿Qué cantidad necesito para esa cantidad de semen, esa cantidad de espermatozoides que van en esa carga, ¿cierto? Entonces también tiende a ser poco efectivo. Y los métodos de barrera, como el preservativo, el condón masculino o femenino, se usan más para evitar infecciones de transmisión sexual que como métodos de planificación, porque no alcanzan a ser tan eficientes. Estamos hablando que están entre un 80 y un 90% de eficiencia, y depende del uso. Muchas personas utilizan el condón en la última parte de la actividad sexual, cuando lo deberían usar desde antes de la penetración. Y caben en esa oportunidad otros riesgos que pueden traer en las diferentes partes del cuerpo los métodos anticonceptivos. ¿Cómo qué? Estarías hablando más de los métodos hormonales. O de los... ¿Cuáles fueron los antes? Hablamos de los naturales y los métodos de barrera. De los de barrera. Listo. Esos podrían traer otros efectos secundarios. Sí, pueden traer otros efectos secundarios. El condón pues está hecho de unos materiales básicamente látex, aunque hay unos ya especiales que pueden generar alergias, irritaciones. A veces vienen con espermicidas que pueden generar irritación, pueden generar alergia, pueden alterar el pH del hombre o de la mujer y favorecer procesos infecciosos, aunque no te va a dar una infección como tal eso, pero sí lo puede favorecer por la alteración del pH. A veces traen olores, sabores, ¿sí? Y eso puede traer consecuencias para uno o para el otro, pero en general no van a tener mayor problema. Entre los métodos de barrera tenemos el dispositivo intrauterino, que es la T de cobre, que se inserta allá adentro en el útero. Tiene efectos negativos, tiene riesgos, pero más que todo tiene efectos negativos. Los riesgos sería que en la introducción en una paciente que no tenía un canal vaginal sano, ¿sí?, llevar esa infección del canal vaginal a el útero. O que no se tengan las precauciones, que no lo aplique un ginecólogo, que no lo aplique una persona experta en el tema, un conocedor del tema. No necesariamente tiene que ser un ginecólogo, hay personal preparado. Por ejemplo, en nuestro municipio tenemos a José Hernando Correa, que es un hombre que es la persona encargada de poner la mayor parte de los dispositivos del municipio, y lo hace de maravilla. Pero a veces llegan otras personas, médicos, enfermeros, que no tienen la experticia y a veces no cumplen con las normas de higiene y llevan una infección al útero. Ese sería como el primer riesgo, aunque es un método excelente y dura 10 años. El primer mes o los primeros 2 meses inclusive puede haber más sangrado del normal. Mientras pasa esa inflamación inicial, puede haber más cólicos del normal cuando va a menstruar la mujer. Y la primera semanita va a haber dolor, ¿cierto? Entonces, hablando de este método. Pero yo creo que los que más efectos negativos van a tener son los hormonales, definitivamente. Porque están directamente penetrando el cuerpo. Sí, porque en realidad van a hacer un cambio hormonal en tu cuerpo, porque ya es medicación, ¿cierto? Pero también son los más eficientes. Entonces también hay que aclarar que son los que superan el 95% de efectividad. Y a raíz de todo esto que mencionamos, cabe esta pregunta, y es: ¿qué hacer o qué aspectos tener en cuenta cuando decidimos usar métodos anticonceptivos o métodos para planificar? Bueno, Alejandra, si no parezca y mucha gente no lo tenga en cuenta, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el método de planificación. Y por eso se hace una consulta de planificación. Por eso existe la consulta médica de planificación. Y por eso estamos hablando del tema, aunque el tema puede tener tabús e inconvenientes para algunas personas. Existe. Y existe un control de planificación, y los hospitales llevan este control y le hacen la consulta inicial a la chica o al chico, y aunque normalmente es para la chica, o los métodos pues que tenemos disponibles en el post normalmente son para las chicas, excepto la vasectomía, que es en el hombre, y se hace un análisis de este paciente, de su condición social, de su condición académica, de su grado de responsabilidad, de sus enfermedades, antecedentes, condiciones de salud y de su preferencia. Porque hay que tener en cuenta todo esto. Hace un rato mencionabas algo que considero importante, y es que el tema tiene muchos tabú, pero precisamente eso que acabas de mencionar también se asemeja o rompe como esa barrera, todos esos aspectos sociales también importantes en la vida de cada ser humano, y que un método de planificación familiar puede ayudar o a postergar un proyecto o a hacerlo en menos tiempo, a realizarlo en menos tiempo. Entonces, digamos que cuando yo tomo esa decisión de iniciar un proceso de planificación familiar, ¿cierto?, rompo también con ese mito de que si
inicio a planificar desde muy joven, voy a quedar estéril, por ejemplo, hablándolo desde un aspecto médico, pero entonces explíquenos también acerca del aspecto social. Bueno, definitivamente es un mito. Una persona no se esteriliza, no se vuelve infértil por usar un método de planificación. Eso no pasa. ¿Sí? Es un mito que, bueno, se inventaron cuando definitivamente la chica quería tener un novio y empezaba actividad sexual y empezaba a planificar el escondido de la mamá y la mamá se daba cuenta y bueno, ya hay otras condiciones sociales. Entonces, ¿por qué tenemos en cuenta las condiciones sociales? Porque no es lo mismo para una persona no solo sociales y no económicas, de bajos recursos, comprar un Mirena. Es que un Mirena te vale $1.000.000. Dura 5 años. Es el método más eficiente que hay, 99.9% de eficiencia. Pero vale $1.000.000. Entonces a veces es difícil conseguir esto. Porque el método que escogió la chica es un método anticonceptivo oral, pastillas, y las que le da el seguro no son adecuadas para ella, sino que las adecuadas son otras, pero no las cubre el seguro y cuestan $35.000 mensuales. Y no es fácil para una familia de bajos recursos, con un salario mínimo, con todos los gastos que tenemos y fuera de eso sacar $35.000 por un método anticonceptivo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta las características sociales. Y en esas características sociales también la edad de la paciente. No es lo mismo una mujer de 42 años que ya no quiere tener más hijos, que en 10, 12 años va a cerrar edad o antes, que una mujer de 15 años que está en el colegio, todavía no es tiempo, tiene un proyecto de vida, ¿cierto? Entonces esas características también hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? No es lo mismo una mujer que está en medio de una situación difícil de maltrato familiar que una mujer que es la dueña de su vida, que es independiente, que no se dejó manipular, no se dejó maltratar, ¿cierto? Entonces son características que tenemos en cuenta para elegir el método. Entonces las sociales. Las académicas, pues no es lo mismo una mujer que te entiende fácil cómo se va a usar un método que una que de pronto no lo entiende. A una mujer que uno sabe explicarle cuáles son los efectos negativos que puede tener el método, cuáles son pasajeros, cuáles son controlables, este efecto va a durar un mes, pero al mes se te va a quitar, esa mujer va a tolerar ese efecto, mientras que una mujer que de pronto no logre comprender eso, va a suspender el método inmediatamente y arriesga quedar en embarazo. Entonces, sociales, económicas y académicas. Las condiciones religiosas, no es lo mismo decirle vamos a planificar a una mujer que es católica, más bien abierta de pensamiento, que una mujer que es agnóstica, que no va a tener tabús en su mayoría, o una mujer de otra religión como la musulmana, por ejemplo, ¿cierto? Que va a tener más limitaciones. Entonces también hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta qué tan juiciosa es la mujer, ¿sí? Si no es lo mismo una chica que es ordenada con sus cosas, que tiene un proyecto de vida y que fácilmente se va a tomar una pastillita todos los días a la misma hora, que una chica que es olvidadiza, que prefiere estar en actividades de relax, de disfrute, de rumba, que es bacano, pues no estamos criticando eso, pero para olvidar la hora de la pastilla, ¿cierto? Entonces, si no se las toma a la misma hora, no vamos a tener un efecto seguro, no le vamos a dar un buen uso al medicamento. Y finalmente, las condiciones de salud. Y las condiciones de salud van enfocadas sobre todo en los métodos hormonales. Porque no es lo mismo una chica que tiene una migraña que una que no la tiene. Una chica que tiene epilepsia y tiene que tomar un medicamento para la epilepsia que una chica que no lo tiene. Un paciente obeso que un paciente delgado. Entonces, todo eso se tiene en cuenta a la hora de la elección del método y por eso hay que sentarse con el médico a hablar. Y yo creo que también la forma de pensar de las familias, y eso se liga al aspecto religioso que mencionaste. Conozco un caso particular de una chica que para controlar su periodo menstrual consume pastillas de planificar y lo hace al escondido porque su familia piensa que esto es lo peor que le puede pasar en la vida a ella. Entonces claro que también sí. Es como un efecto positivo en el cuerpo, pero también ese aspecto religioso se liga a esa decisión de ella. Ya que mencionas este punto es importante porque los medicamentos de planificación hormonales no solo son para planificar. Los anticonceptivos orales tienen hasta 7 ventajas, pero vamos a nombrar algunas de ellas. ¿Sí? 1. Mejora el síndrome de tensión premenstrual. En paisa, esos cólicos y los dolores tan horribles que los llamamos los médicos dismenorrea, mejoran con las pastillitas de planificar si elijo las apropiadas para ti. ¿Cierto? Entonces, no tengo coliquitos, qué bacanería. Para mí, ya gané. Si yo fuera mujer,
Yo ya con eso estaría feliz. Segundo, regulan el ciclo. Entonces, no, es que a mí me viene un mes, otro mes no, me viene cada 8 días, sangro toneladas, me salen coágulos, me dio una anemia por el sangrado tan abundante. El método te va a regular el ciclo. Entonces va a ser que el método anticonceptivo oral, que sangres cada 28 o 30 días y que sangres 2, 3 días, máximo 4, en cantidades bajas. Mejoran el acné. Entonces hay métodos de planificación, anticonceptivos orales, pastillas, que van a mejorar ese acné que tiene algún efecto hormonal. ¿Sí? El hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? Los vellitos que le empiezan a aparecer a algunas mujeres que son más velluditas. Entonces hay métodos de planificación que controlan esto. ¿Sí? Inclusive mejoran de algún modo la obesidad. Uno de los mitos es la pastilla me engordó, pero hay pacientes que tienen un contexto que es el síndrome de ovarios poliquísticos, que tienden a ser gorditas, barbaitas o velluditas y con acné y con muchos cólicos y con irregularidades menstruales y difíciles de embarazarse, inclusive infertilidad de algún modo. Y tú le inicias el anticonceptivo oral y el paciente le va, obvio con dieta, con ejercicio y otras cosas, se regulariza más fácil el peso, mejora el acné, mejora ese vello, se regulariza el ciclo, ya no me molesta tanto y fuera de eso después de unos meses se controlan los quistes y la paciente queda en embarazo. Entonces inclusive podría servir para que una paciente llegue a estar en embarazo, ¿cierto? Paciente con ovarios poliquísticos que le da dificultad. Obvio, esto va acompañado de otras cosas, de un acompañamiento médico, del nutricionista y un montón de cosas, pero el método anticonceptivo nos ayudó en eso. Exacto, a eso quería llegar porque en este momento con lo que mencionabas, de pronto aclararle a las personas que no estamos invitando a los jóvenes a planificar, ni a las mujeres a planificar, ni a los hombres a planificar, si tienen, cierto, a favor esos ítems que mencionamos y esos factores sociales que mencionamos, pero no quiere decir que le estamos diciendo a todas las mujeres vayan y planifiquen porque esto las va a aliviar. Precisamente ese acompañamiento médico es el que se necesitaba para hacer esa aclaración. Y hablando un poco entonces acerca de los mitos y las verdades, porque si bien existen mitos sobre la planificación familiar y verdades que se pueden ver reflejadas en los efectos secundarios de los métodos, también en algunas personas con diferentes enfermedades, ¿es cierto? ¿O qué enfermedades son las que de pronto se ven impedidas por estos métodos anticonceptivos? Hay unas condiciones en las cuales no se debe planificar con hormona. Pacientes con algunos tipos de migraña van a empeorar al tomar hormona. ¿Sí? Pacientes que tomen determinados medicamentos pueden ver afectada la función de ese medicamento. En algunos casos de pacientes con epilepsia, o que toman algún medicamento en específico, el medicamento anticonceptivo puede no funcionar bien o el medicamento que tomaban alterarse su funcionamiento y esto favorecer que haya excesos de medicamentos o subdosis de medicamentos y finalmente que la enfermedad se exprese de otra manera en la paciente. Entonces, pacientes con algunos tumores, algunos tipos de cáncer o antecedentes familiares deben hacerse un estudio previo. Entonces, hay que identificarla, ¿cierto? Pero eso es sentándose a hablar con ella. Pero yo sí te digo algo, contrario a lo que tú dijiste, yo sí estoy mandando a la gente a planificar. Obvio con el respeto de las condiciones sociales, económicas, familiares y religiosas que tengan, pero sí lo estoy mandando a planificar por una razón. El mundo cambió, las concepciones del mundo cambiaron, las condiciones económicas de la vida han cambiado, ¿cierto? Y ya no podemos tener 10 hijos como en otras épocas. En otros años, tu abuela, ¿cuántos hijos tuvo abuelita? 15, usted 18, y su hermanita 20. Sí, ahora tú miras si las familias tienen 2, 3 hijos, 1 o no tienen ninguno, ¿sí? A veces hay proyectos, hay momentos, ¿cierto? Y planificar no solo es utilice el método y tenga relaciones sexuales, también planificar es, aunque ahorita decía que no es un método, pero también es planificar, es no tenga relaciones sexuales y no está preparado, o sea, y en las costumbres religiosas tenga relaciones sexuales dentro de su matrimonio, ¿cierto? Y los que no tienen esa costumbre religiosa y tienen relaciones sexuales por fuera, no podemos tapar el sol con un dedo, no nos vamos aquí a ocultar cosas pues que son obvias. ¿Estás preparado? ¿Lo vas a hacer responsablemente? Si te embarazas, ¿qué pasas? ¿Qué vas a hacer? Entonces, bueno, planifica, por lo menos, pero tome esa decisión con madurez. O sea que yo soy la tradicionalista en este momento. No es que tú seas la tradicionalista y yo esté acá pecando de excesos o invitando a los jóvenes o a las personas a que tengan excesos. Simplemente sí los invito a que hagan una reflexión de qué momento, uno, voy a tener actividad sexual
con quién voy a tener actividad sexual y hacerlo responsablemente, no venir a traer hijos o a embarazarse y después buscar otras cosas de manera irresponsable. Los métodos fallan, eso también puede pasar. No estoy diciendo pues que todos los hijos tienen que ser planeados, a veces me falla el método, pero sí hay que ser responsable en la mayoría de los casos, ¿cierto? Y hablarlo en familia, tratar de romper el tabú, ¿sí? Fuera de cámaras te decía que tu amiga tiene un problema. ¿Por qué? Porque tiene 23 años y planifica escondida, ¿sí? Entonces hay conceptos de su madre probablemente y de su padre atrasados, ¿sí? O por costumbres religiosas o por otras razones, pero también de ella que no es capaz de enfrentar esa realidad y de hacerlos ver esa realidad, ¿cierto? Yo aquí tengo chicas que vienen con sus mamás muchas veces pensando en otras cosas y la solución está en el anticonceptivo y me toca explicarle a la mamá. Y aquí le explicamos y van y venga mamá, vas a ir a pensarlo, vas a ir a hablarlo en familia, vienen, cualquier duda que tenga vuelven y me preguntan. Es que es educación, el problema es de educación. Una persona que toma anticonceptivos orales no es una persona que necesariamente tiene vida sexual. Puede ser una persona sin vida sexual. Pongamos un ejemplo, la hermana del convento X en Jericó está consumiendo anticonceptivos orales porque tiene una enfermedad. Y los anticonceptivos orales le están ayudando, le están aliviando esa enfermedad porque tiene sangrados abundantes que la llevaron a un síndrome anémico importante porque tiene una alteración del factor B de Leiden o cualquier cosa. Y entonces, ¿qué hacemos con esta hermana si no planifica? ¿Cierto? Y ella planifica, no por planificar, toma anticonceptivos orales para controlar su función hormonal, para no menstruar de esa manera, para no sangrar de esa manera, para no entrar en anemias, para no enfermarse. El resto es educación. Si yo uso un método anticonceptivo cualquiera o no lo uso, igual puedo tener actividad sexual o no tenerla. Pero ese tradicionalismo que yo expresé ha sido precisamente también por eso, porque digamos que en el contexto en el que muchas personas nos hemos criado ha sido ese método sesgado de los anticonceptivos, ¿cierto? De decir una joven no puede planificar por X o Y motivo, pero más ligándolo al aspecto religioso, eso sí. Pero vamos en evolución, hemos crecido. Hoy un sacerdote no te va a regañar porque estás usando un anticonceptivo. Hace unos años un sacerdote te decía, eso es del diablo, eso no se puede hacer, eso es pecado, inclusive dentro del matrimonio y bueno, un montón de cosas. Hoy hemos evolucionado, hemos logrado que ellos cambien ese pensamiento, entonces nosotros tenemos que hacer que nuestros papás cambien ese pensamiento, que nuestros abuelos cambien el pensamiento y sobre todo nosotros, y ser responsables, eduquémonos. La educación, un tema importante. Listo, Mario, de esta forma entonces damos finalizado nuestro programa. Muchísimas gracias por su disponibilidad, por sus intervenciones y por querer hacer parte también y por fundar este proyecto de Tiempo para la Salud. A todos ustedes un agradecimiento muy especial. Bueno, y me despido de ustedes invitándolos a continuar viendo nuestro programa que va a tener unos cambios. Vamos a irnos a grabar en otros lugares. Definitivamente yo soy un enamorado de jardín y vamos a empezar a grabar en diferentes sitios de jardín. Así que no se sorprendan si algún día grabamos en sus casas. Muchas gracias, un abrazo para todos. Y además los esperamos también en nuestra página de Facebook para que nos visiten. Se llama Tiempo para la Salud, ahí nos pueden encontrar y lógicamente en el canal de YouTube donde también nos han buscado. Hasta pronto.